punto de ocurrir en nuestro país, ¿no? Aunque al final no fue necesario. Luego de este ultimátum del presidente Martín Vizcarra de recurrir a la Constitución para tomar control de las clínicas, finalmente se llegó a un acuerdo con la Asociación de Clínicas Privadas y estos establecimientos van a reducir los precios de sus servicios para los pacientes con COVID-19. El presidente del Acuerdo Nacional, Max Hernández, fue quien actuó de mediador e informó que en el diálogo que sostuvieron ambas partes se planteó un monto plano, una tarifa plana de 55.000 soles para cualquier periodo que dure el tratamiento, así sea una semana o 30 días. El Ministerio de Salud señaló que el acuerdo permitirá que las personas afectadas con COVID-19 y que requieran la atención hospitalaria especializada puedan ser referidas, ojo con esto, referidas desde los hospitales públicos hacia las clínicas privadas y el pago solamente lo va a hacer ya la institución, ya sea el CIS o Salud, dependiendo a qué seguro esté afiliado. Si usted va directamente a una clínica, pues no va a ser efectivo este acuerdo, ¿ah? Mucho ojo con eso. Bueno, finalmente se cumplió el objetivo y eso es beneficioso porque usted ya no tendrá que pagar un centavo. Y también, ojo, otro de los acuerdos que se ha tomado es que se van a revisar los casos pasados para que también se puedan pagar esos costos. No es que tenga un efecto retroactivo, pero se ha llegado a este acuerdo, que se van a revisar los casos pasados que la prensa ha mostrado en donde hay, de verdad, deudas impagables. Pero aquí hay que contar toda la historia, ¿verdad? Para poder entender cómo que es que se llega a ese ultimátum que ayer polarizó a la población. Algunos decían Vizcarra estatista, que no era posible invocar el artículo 70 de la Constitución, y por otro lado otros aplaudían porque finalmente aquí lo que más importa es la vida humana. Vamos a conversar con Víctor García Toma, él es constitucionalista y uno de los primeros especialistas que reaccionó ante este ultimátum del presidente Vizcarra en términos legales, obviamente, porque siempre es bueno conocer. Buenos días, doctor García Toma, ¿cómo se encuentra? Mabel, Pamela, un gusto en saludarlas y muy reconocidos por la gentileza de invitarnos a participar junto con ustedes sobre este tema. Muchas gracias, doctor. Entonces, empecemos por ayer, cuando el presidente invoca el artículo 70 de la Constitución. ¿Fue correcto? ¿Se ajustaba a ley? Lamentablemente, el presidente incurrió en un grueso error jurídico. El artículo 70 de la Constitución habla de una expropiación, es decir, la pérdida de la propiedad sobre la base de que el Estado entiende que hay una necesidad pública que atender, una situación apremiante, urgente, perentoria. Pero de conformidad con lo que disponen las leyes 27.117 y 30.025, por lo general se entiende que la necesidad pública tiene que ver con las obras de infraestructura. Es decir, yo expropio su casa o su terreno porque necesito construir una carretera o montar sobre ella pues un centro educativo, un hospital. No es ese el caso en estricto sensu. Pero además, en el supuesto de que eso fuera factible, dio un plazo de 48 horas, situación que no podía cumplirse porque ese acto expropiatorio requiere del apoyo del Congreso a través de la dación de una ley. Y luego de la dación de una ley, se tiene que recurrir a un perito para que el perito haga, digamos, una evaluación, una tasación del inmueble que estaba siendo objeto de expropiación. Y eso obviamente no se iba a hacer ni en 48 horas, ni en 2 meses, ni en 3 meses, es un proceso largo. Pero lo más grave es que dejaba abierta una señal. Los últimos actos de expropiación sobre bienes de producción, de bienes o servicios, se hizo en la época de Velasco, y entonces ahí tenía bien un tufillo dictatorial. Y el presidente olvidaba, por más la asesoría jurídica, que tenía un instrumento el mismo que se ha usado en España y en Chile, que es el artículo 82 de la Ley General de Salud, que faculta que cuando hay una situación de epidemia, el Estado puede ocupar los establecimientos privados, colocarlos al servicio de una política sanitaria, ¿no es cierto?, y administrarlos durante el periodo de crisis.
Entonces, si realmente quería hacer eso, no necesitaba, digamos, expropiar nada, sino acudir a una ley que ya tiene varios años. Entonces, doctor, quedémonos en ese punto, entonces. Invocar el artículo 70 de la Constitución, más que un hecho de fondo, era parte de un discurso político. Finalmente esto tuvo resultados, han llegado a un acuerdo. Pero lo que sí se debió ejecutar es el artículo 82 de la Ley General de Salud. ¿Por qué no se hizo eso desde un inicio? ¿Qué herramientas legales tenía el Ejecutivo para obligar a las clínicas a allanarse al artículo 82, en donde dice que la autoridad de salud queda facultada para disponer de todos los recursos médicos asistenciales de los sectores públicos y privados? Bastaba simplemente con la emisión de un decreto supremo emanado del sector salud. Eso es lo único que faltaba. Pero el tema central comienza, si usted me lo permite, Mabel, como usted bien ha dicho, es un tema que finalmente era político, porque el gobierno había dado el mensaje a la población de que ante la imposibilidad de que pudieran ser atendidos en hospitales públicos, la ciudadanía, a través de las aseguradoras del Estado, el CIS, Salud, etcétera, podían utilizar los establecimientos privados y que el Estado garantizaba, digamos, esa atención. Tomó esa decisión, pero no hizo algo que era lógico, que era sentarse a negociar con las clínicas, digamos, los costos que iban a significar esos gastos, porque obviamente son empresas privadas. Esta situación solo se ha dado el día de ayer, digamos, de manera seria e intensa, y de alguna manera bajo amenaza, ¿no? Es decir, bajo cierta coacción. Bueno, si es por los resultados, digamos, podríamos, desde el punto de vista ciudadano, calificarlo como correcto. Pero desde un punto de vista jurídico, digamos, diríamos que esa es una negociación que esperemos que no se repita en el futuro. No hay necesidad de llegar a estos niveles de confrontación y aspereza, de colocar al otro con el que se negocia contra la pared para llegar a un acuerdo razonable, ¿no? Con buenos interlocutores y con la prudencia y el tiempo necesario, eso hubiese llegado. Pero ha habido tiempo suficiente, doctor García Tomás, 101 días. Así es, efectivamente. Tenían los dos instrumentos, o negociar, pero digamos con el tiempo y con la sagacidad suficiente, cosa que no hubo, o aplicar el artículo 82, pero no hacer esta maroma política que yo creo que ha generado una innecesaria incertidumbre entre la ciudadanía. Ahora, doctor, en horas de la tarde y antes de que se conociera ya el acuerdo que se llegó con las clínicas, el presidente del Congreso salió a recordar que sí iba a haber una ley que le facultaba precisamente al Ejecutivo hacer cierta intervención en las clínicas, pero que el mismo presidente la observó diciendo de que había que respetar la propiedad privada. Si esa ley se hubiese promulgado, ¿era la herramienta legal que hubiese necesitado si en verdad quería aplicar el artículo 70 de la Constitución? Esa ley dice lo mismo que el artículo 82 de la Ley General de Salud. Palabras más, palabras menos, la finalidad era la misma, ¿no? Lo curioso es que el presidente en este caso reacciona señalando de que la aplicación de esa norma es inconstitucional porque violenta la libertad de empresa, la libertad las reglas básicas de la economía social de mercado. Pero luego, días después, aplica o intenta aplicar el artículo 70. Es decir, hay una lógica contradictoria en la actitud del gobierno en relación a este tema. Pero vuelvo a insistir, esa ley del Congreso en realidad dice lo mismo de lo que ya decía la ley anterior, no era necesaria. Insisto entonces, doctor, si ya estaba esta ley de salud en donde el Estado está facultado a utilizar los recursos de las clínicas privadas, faltaba entonces lo que ha pasado ayer, una negociación respecto a las tarifas. Claro, el decreto supremo no requiere negociación, se dispone la intervención. A ese punto quería tener claro, doctor, si me permite. Entonces, lo que ha debido suceder es, de la Ley General de Salud se derivaba a un decreto supremo que de facto colocaba tarifas. No, esa ley de intervención colocaba al Estado en la posición de poder tomar posesión de los centros privados. Pero obviamente se debería abrir
una negociación sobre el factor resarcitorio, es decir, se están utilizando la infraestructura, los equipos, eventualmente el personal, y eso evidentemente tiene un costo. Entonces, se iba a llegar a lo mismo que se ha llegado ayer, que tenía que haber una negociación sobre la parte económica, pero la ley sí permitía, digamos, ocupar esos espacios. ¿Y eso qué significaba? Entonces, que podían entrar a las UCIs, a las emergencias y administrarlo desde las diferentes direzas. El MINSA como ente rector entraba con su personal. Le he perdido la... Sí, le pregunto, que la Ley General de Salud, en este artículo 82, que faculta al Estado a utilizar los recursos del sector privado, ¿cómo se hubiese ejecutado? Primer paso, expedir el decreto supremo, por la cual el Estado hace uso de los alcances de ese artículo 82. Okay. Y paso 2, sentarse a negociar sobre el monto resarcitorio e indemnizatorio, porque el uso de esa infraestructura, de ese personal, de esos equipos. Eran 2 pasos, ¿no? Entonces es en buena cuenta lo que ha sucedido, pero con todos estos accidentes en el camino. Claro, no había necesidad de hacer tanto barullo, de exaltar a la gente, pero sobre todo, y usted que es politóloga, Mabel, se ha dado cuenta, el día de ayer, en realidad lo que la ciudadanía esperaba era un análisis, un balance de lo que ha pasado en los 100 días, las necesarias explicaciones de algunos errores y sobre todo de manera prospectiva, es decir, qué pretende hacer el gobierno desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, en el corto y mediano plazo. Todo eso se ha perdido porque nos hemos entrampado en este tema, ha sido una medida distractiva, ¿no? Ahora, doctor, pero dadas las declaraciones que también han dado los representantes de las clínicas y el tiempo que ha tardado esta negociación, ¿es posible pensar que sí era necesario aplicar algún tipo de mecanismo? Porque quienes también han podido estar retrasando estas negociaciones todo este tiempo han sido las mismas clínicas. Digamos, no estoy en condiciones de asegurar lo uno o lo otro. Mi impresión es que el gobierno no tomó con la suficiente seriedad y responsabilidad estas negociaciones. Es decir, no se puede esperar 100 días para finalmente llegar a esta conclusión. Hay un tema urgente que resolver y en consecuencia el gobierno tenía la responsabilidad de colocar toda su energía y sus, funcionarios más competentes para llegar a una solución razonable, ¿no? Me parece que eso es lo que ha faltado, la falta de empeño político para concluir una negociación en términos adecuados y no bajo mecanismos de compulsión como se ha llegado ayer. Ya, pero ¿qué pasa si lanzaba el decreto supremo a raíz de la ley general de salud y las clínicas no aceptaban? Eso... No, la clínica no se puede negar a que se aplique el artículo 82. Okay. Tampoco podían negarse a que el Estado, las empezara a administrar. La discusión en todo caso iba a venir después, por las tarifas, en el sentido de costear, los montos que el Estado debía pagar por el servicio de esa clínica. De Lo importante en ese momento y en este momento es la pandemia. ¿Cómo combato la pandemia? Muy bien. Si hay un problema económico, lo veremos en su momento oportuno, será pues el Poder Judicial, y en consecuencia esa era si no había la posibilidad de una negociación, en todo caso una intervención de un tercero, que es el Poder Judicial, que lo zanjaría. Pero ya luego, fuera del marco de la contención contra la pandemia, que es lo importante ahora. Hay una discusión, hay muchas discusiones en redes sociales que se han desatado a partir de esto, y yo le quería hacer una consulta en una que me pareció un tanto lógica, ¿no? Porque claro, se habla de que muchas clínicas lucran con la salud, con la vida, y es cierto, el acceso a una salud de calidad en este país es carísimo, es lejana e imposibilita a muchos ciudadanos a que tengan acceso a ella. Entonces, aquí, por ejemplo, señalan que si el sector eléctrico, que es un servicio público, su rentabilidad está regulada, ¿por qué la salud no? Si también es un servicio público, pero que está administrado por privados, ¿por qué no puede regularse la rentabilidad de la salud? Mabel, existe un órgano regulador de los servicios de salud privados, que si mal no recuerdo es SUNASA,
SUNASA no ha actuado aquí a raíz de las primeras denuncias que se formularon contra algunas clínicas por los altos costos. Salió el presidente del directorio de esta institución y dijo, bueno, estamos investigando, vamos a ver qué medidas tomamos. Es decir, una falta de resolución y de interés, digamos, inmediato por la solución del problema. Pero sí existe una reguladora del servicio privado de salud. Pero estamos hablando de su salud, ¿no? Su salud en lo que nosotros hemos visto en este tiempo, pues ve casos de negligencia, de mala praxis, de abusos y qué sé yo. Pero estamos hablando de regular la rentabilidad, las tarifas. Ok, usted es una clínica, su rentabilidad, hablando de la salud, que es un bien público, pues será de 0 a 100, por poner un ejemplo, ¿no? Así sencillo y básico. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2004 que se conoce con el nombre caso Roberto Nesta Abrero, también se le llama la Constitución Económica, y en ella el tribunal se pronuncia, entre otros temas, sobre el tema de la fijación de tarifas. Y a través de un test, que hay un test de ponderación, llega a la conclusión de que el Estado, en la economía social de mercado, pues no es un ente pasivo, no es solamente un mero gendarme, tiene un rol, digamos, muy activo, muy dinámico, un rol fiscalizador, regulador, incluso hasta eventualmente interventor, como acabamos de ver con la conformidad con el artículo 82, pero señala que en lo que se refiere específicamente al tema del señalamiento de tarifas, eso sería inconstitucional, lo que no significa que el Estado no procure adoptar otras medidas menos gravosas para las libertades patrimoniales de lo que se regula inversionistas. Es decir, la rentabilidad de intervención, pero de otra manera, ¿no? Claro, solamente para que quede claro, lo que se regula en este país es la rentabilidad de las empresas que administran el servicio de electricidad, que es un bien público, y por eso yo le hacía la misma pregunta respecto a la salud e inclusive la educación, que son bien servicios básicos que el Estado debe proveer a los ciudadanos. Yo creo que hay la necesidad de iniciar un debate sobre la materia, hay la necesidad de que el Estado fije una posición, y sobre la base de esa posición, evidentemente, podríamos opinar de una manera más plena, ¿no? Digamos, pero Pero en todo caso, bienvenido el debate, a medidas interventivas en el mercado, digamos, de manera ciega, podría ser peligroso. Lo que sí es cierto, lo que sí es necesario es que el Estado tenga a través de las reguladoras un rol más activo, más dinámico, digamos, más consciente de la necesidad de defender de la mejor manera a los consumidores y usuarios. Ahora, doctor, con esto de las clínicas, hay gente que se le han despertado algunos fantasmas del pasado, ¿no? Ya hablan de que incluso podrían intervenirse en otros rubros, ¿no? En la banca, por ejemplo, en los colegios privados. Mire, Pamela, yo creo que en esta semana se han producido dos declaraciones de parte del gobierno en una clara confrontación con las empresas, ¿no? Con lo cual me parece que es inconveniente. Primero, la declaración del presidente del Consejo de Ministros en el sentido de que habría habido una actitud negligente o incompetente o por parte de los bancos en esta intermediación para la aplicación del programa Reactiva 1. Y la respuesta que han dado los bancos nos parece bastante adecuada. Ellos han señalado, oiga usted, nosotros hemos aplicado la ley que ustedes han dictado. Si la ley es deficiente, si la ley es mala, la culpa no es nuestra, que estamos colaborando con ustedes, sino de ustedes, sino del propio Estado, por haber dictado una ley digamos, con vacío, con deficiencias, con negligencias, y sobre todo sin haberle dado las herramientas, como es la información, para poder llevar a cabo de mejor manera esta labor. Y el segundo acto se produce con esta, digamos, amenaza de expropiación, que evidentemente, creo que concordamos aquí los tres, era innecesario porque el Estado tenía la herramienta ya desde hace varios años, que está en el artículo 82 de la Ley General de Salud. ¿Qué es lo que suponemos? Yo no conozco al detalle el caso chileno ni el caso irlandés del que tanto se ha estado hablando, pero
O sea, tiene cierta lógica, pues en tiempos de pandemia, donde la vida humana es lo más importante, hay un marco legal que permite que el Estado, no sé si la palabra es intervenga, pero en todo caso que utilice los recursos de los privados. Totalmente de acuerdo. Y si no hubiese, digamos, un acuerdo en la parte, sobre la parte patrimonial, igual el Estado ejecuta sus acciones y luego lo somete a un tercero, que es el Poder Judicial, quien establecerá cuál es el monto razonable que debe pagar el Estado por el uso de infraestructura, equipos y personal privado, ¿no? Doctor, Pero que había que tomar medidas de manera inmediata, sí, todavía existen esas medidas. ¿Y esto cómo se tendría o se hubiera tenido que materializar, ¿no? Porque tratamos de ponerlo en perspectiva, ¿no? Y tratar de imaginarlo, porque incluso en esas circunstancias, y Mabel ya lo había señalado, una clínica o las clínicas podrían negarse, ¿no? ¿Qué tendría que hacer el Estado para ejercer la fuerza y aplicar la ley? Bueno, no podría las clínicas negarse porque está en la ley. El Estado no estaría cometiendo un acto de prepotencia, sino estaría aplicando una ley que se da en una circunstancia especial. Según la ley hay una epidemia que requiere, digamos, medidas extraordinarias, que en este caso el Estado se haga cargo de, digamos, de la administración de todo el aparato sanitario para poder combatir de manera más íntegra, más cabal la pandemia. Digamos, los ciudadanos estamos obligados a, digamos, respetar la ley. Y entiendo que los dueños de las clínicas no podrían haberse negado a eso. La crítica que ellos hacen, y me parece que es correcta y yo comparto, es este acto intimidatorio, ¿no es cierto?, de este gambito de la supuesta expropiación para luego llegar a una negociación de alguna manera contra la pared, ¿no? Como fórmula política puede ser interesante, pero éticamente es discutible, ¿no? Sí. Muy bien, doctor García Toma, le agradecemos muchísimo. Como usted bien dice, finalmente el resultado ha sido un tanto beneficioso, sí, sin duda, pero también hay que conocer la historia de cómo se llegó a este punto para poder tener el panorama bastante amplio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Solamente quería cerrar con algunos detalles de estos acuerdos, ¿no? Ya sabemos que el monto flat o el monto fijo es de 55.000 soles más IGB. Este viernes 26, al parecer van a emitir un dispositivo legal, van a firmar también un contrato, ¿no? Tienen que firmar para validar este contrato. Y ojo, algo muy importante, se van a evaluar los casos anteriores a este acuerdo, aquellos casos que han sido atendidos por clínicas que hemos también publicado aquí, Panorama y otros medios de comunicación han mostrado. Pues bien, esos casos van a ser revisados y vale decir, porque creo que es lo justo, que después de que estos casos salieron a la luz, recién ahí actuó el gobierno, pero de que